A todos. Es un gusto, como ya dijo Nacho Rebollar, tener entre nosotros a nuestra ponente, a la doctora Beatriz Aquino, y voy a entonces a leer un poco de su currículum. La doctora Beatriz Espinosa Aquino es doctorante de la Universidad Autónoma de Barcelona, es integrante del Grupo Sostenibilidad y Prevención Ambiental ICTA-UAP. Realizó su maestría en Ciencias Ambientales con énfasis en evaluación y manejo de los recursos naturales en la UAP, maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación e Ingeniería Química también por la UAP. Es evaluadora acreditada de RCEA de CONACYT. Ella de formación es ingeniera química, investigadora externa de la Universidad Nacional del Centro de Perú, del Centro de Investigación en Gestión de Residuos Sólidos. A partir del 2021 creó y es líder del grupo de investigación en ecología urbana y sostenibilidad para dar respuesta en la investigación del metabolismo urbano en Puebla, con énfasis en aplicación en economía circular. Integrante de la Red Internacional de Ciencias Ambientales y administradora de la web institucional de la misma institución. En el 2018, el Departamento de Territorio y Sustentabilidad de la Generalidad de Cataluña y el Parque de Investigación UAP entregaron el proyecto ganador, fue ella premiada, recibió obviamente el primer premio de la 8ª edición del programa de generación de ideas, una iniciativa para dotar de herramientas al personal investigador y doctorando en la creación de soluciones innovadoras en economía circular. A partir del 2022 dirige el programa Red Divulga, que emite mensualmente un webinar de diversas temáticas que exponen los conferencistas invitados de la UAP y universidades fraternas, y que, bueno, aquí deja la liga para poder consultarla, la vamos a poner posteriormente. También tiene la doctora patentes otorgadas. A la fecha han sido otorgadas 3 patentes por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sus líneas de investigación actuales es metabolismo urbano, análisis del ciclo de vida de los residuos valorizables, economía circular y, bueno, entre muchas tantas actividades que tiene la doctora. Además, le comentaba a Beatriz que la doctora Beatriz, junto con otras investigadoras, estamos participando en la evaluación del río Toyac. Ya realizamos un diagnóstico integral y, bueno, pues seguimos en estas líneas. Adelante, doctor. Gracias a todos. Pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Somos pues de la misma unidad que Asunción, soy de director, pero de la misma universidad. Entonces es importante que vayamos haciendo camino en este tipo de temas que nos compete a todos, no solamente a los ingenieros o a los ambientalistas, sino que a todos nos compete, todos somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos una obligación muy importante, y una de ellas, en este punto que nosotros tocamos o que estamos investigando precisamente, es el manejo integral de los residuos. Y por eso es que titulé la plática, porque creo que son todos, por lo general todos son abogados, creo. Hay alguna especialidad, además, no son ingenieros. Entonces hay un ingeniero, un arquitecto, por ahí un biotecnólogo. Entonces, sí vinieron invitados de esas áreas. Pero es importante que aunque sean del área pues, legal, creo que también una parte importante es el derecho ambiental, que es una de las temáticas que ya están viendo, que están incluso dentro de su currícula. Creo que compete saber, además de esto, cómo podemos contribuir todos para el bienestar de todos, porque es el único planeta que tenemos. Y bueno, los avances tecnológicos nos han permitido también tener ciertos conocimientos para manejar adecuadamente estos residuos que generamos diariamente. Entonces, para ello vamos a empezar, vamos a dar una breve recapitulación de qué es un residuo y qué es basura. ¿Quién conoce qué es basura? O esto le pregunto, ¿no? ¿Qué es basura? ¿Y qué residuo? ¿Habrá diferencia? También le dicen desecho. Entonces, son ciertas partes y son semántica, algunas de ellas,
desecho y residuo casi es lo mismo, pero también si lo americanizamos o lo cambiamos a Latinoamérica, el idioma también cambia. Sí sabemos que es sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Sí? Esa definición igual se parece, pero saben que en castellano es sostenibilidad y en inglés ya es con sus. Entonces, la sustentabilidad. Bueno, vayamos empezando. Pues todos, creo que todos, aquí estamos en Puebla capital o por los alrededores, todos la conocemos, paseamos por sus calles, en nuestra colonia, en nuestro distrito, municipio, etcétera. Somos urbanos o suburbanos de la ciudad de Puebla. ¿Saben qué número de municipios somos? Eso sí se sabe. Vamos a dar puntos a que se sepa qué municipio, en dónde estamos viviendo. ¿Cuántos municipios son en Puebla, en el estado de Puebla? 207. El de Puebla capital, ¿qué municipio corresponde? ¿Con cuánto? ¿Alguien? Es el 114. Es el 114, corresponde a la ciudad de Puebla. Entonces estamos en el centro del estado de Puebla. Pero esta problemática no nada más es en la ciudad, sino también se ve fuera de la ciudad, en el lado suburbano, también se ve en el campo. Entonces vamos a ir viendo. Ahora vemos a la ciudad y se ve bien bonita, ¿no? Se ve y nos ponen en ecoturismo, en ecotour, todo esto, unas presentaciones impresionantes. En unas secciones anteriores del Estado, del gobierno, hicieron la publicidad para la ciudad y pusieron realmente ahí, si buscamos en el YouTube, algunos documentales o algunos videos cortos de la ciudad, nos muestra una ciudad impresionante, bonita, pujante, con mucha industria, mucha universidad, etc. Pues así la tenemos, ¿no? Pero vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Pues aquí tenemos, en la ciudad, tenemos edificios, tenemos gente, tenemos también naturaleza, y Puebla está dentro de ella. Sin embargo, pues vemos esta realidad que nos muestra, no es la pantalla. Si levantamos la alfombra, veremos esto. ¿Quién me dice que no ve esto? ¿Quién no lo ve? ¿Ya no está o ya no existe? Sin embargo, lo seguimos viendo, ¿no? La ciudad capital que veíamos anteriormente está bonita, sin basura, sin autos, sin smog, sin ruido, sin anuncios, sin estos anuncios que ahora están principalmente en la propaganda política. Todo eso nos contamina. Otra contaminación es la lumínica. ¿Quién en su casa tiene oscuridad total cuando duerme? ¿Quién levanta la mano? No hay ruido en su casa. Hay 1, 2, pero por lo general 3, por ejemplo 4, creo que estamos aquí, pero por lo general todos tenemos ruido ambiental, iluminación, entonces también es otro tipo de contaminación. Nos influye en el ciclo circadiano de cada uno de nosotros. Es decir, las horas de sueño ya no son tan completas como deberían de ser. Sin embargo, pues aquí vivimos, y aquí nos tocó vivir, como decía en un programa. Entonces, esto es lo que vemos. Para que vayamos definiendo, acuérdense que era en castellano y en inglés, sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, aquí les traje de la RAE cuál es la diferencia entre los dos, de la Real Academia Española, para que vayamos viendo cuál es. Sustentabilidad es que sostenemos algo con razones, con recursos legales, como estamos aquí. Ustedes tienen esa posibilidad de ser sustentables porque tienen bajo ustedes reglamentos, leyes, lineamientos, ¿cierto? Entonces, de esa forma, ustedes, Facultad de Derecho, son sustentables legalmente, porque tienen de dónde justificar un acto o un delito, por ejemplo. Pero nosotros ambientalmente
no tenemos esos recursos económicos y legales porque todavía no los hemos formado adecuadamente. Entonces, bueno, en castellano somos sostenibles porque buscamos una cualidad en el ambiente, en la ecología, en los recursos naturales y todo esto que nos involucra. Entonces, es una definición. Aquí van a aparecer unas palabras. Desecho es igual que residuo. Semánticamente se oye diferente, gramaticalmente también, pero significa lo mismo. Entonces, esta imagen, pues les dejo aquí, ahí tienen el enlace, pues nosotros tenemos un tope a 2050. ¿Sí conocen los ODS? ¿Ya escucharon ellos? Son 17. Entonces tenemos un tope a 2030. ¿Cuánto nos falta? ¿Creemos que vamos a avanzar en 6 años? No. Nos falta mucho, pero creo que debemos de hacer algo. Entonces aquí esta imagen es muy representativa. En 2010, por ejemplo, tenemos desechos municipales y queremos que en 2050 disminuya, pero tenemos un tope de 3.400 millones de residuos que vamos a generar todos los seres humanos que habitamos. Con la pandemia disminuimos en número, sin embargo, diariamente crecemos en número. ¿Cuántos nacimientos diarios tenemos? Y es un ciudadano más que si no aporta, entonces estamos contribuyendo al medio ambiente, al deterioro. Si decimos que 1 kilogramo por cada uno de nosotros generamos diariamente, ¿cuántos generaremos el día de hoy con el número que estamos aquí en el auditorio? Entonces, en esta diapositiva, la que sigue, bueno, aquí les vamos los desechos, los residuos que generamos son de muchos tipos. Y precisamente platicando para ver cómo era la temática de este día, pues entonces decidimos que viéramos qué es un desecho, qué es un residuo y cómo hay soluciones para ello y cómo podemos aportar soluciones. Entonces, la generación de estos residuos de forma a nivel regional, pues lo tenemos clasificado en diferentes formas y aquí tienen el porcentaje. El porcentaje de cada uno de ellos en esta gráfica de barras, ahí tienen cada uno de lo que estamos generando a nivel regional. Esto es solamente Latinoamérica. Entonces, si decimos anualmente, pues esto se incrementa, tenemos un incremento totalmente grande y pues es el nivel que estamos teniendo. Donde está la flechita, pues es a nivel América Latina y es la cantidad que tenemos generada en 231 millones de toneladas, ¿sí? Entonces, es muchísimo. No nos damos cuenta porque compramos algunas cosas, un dulce, por ejemplo, y decimos es un papelito. Bueno, ese papelito, si lo multiplicamos por todos los que somos, ¿cuánto es en cantidad? Por eso la importancia de medirlos. Bueno, ustedes que les gustan las leyes, todas las normativas y eso, ay, pues están paraditos y tienen aquí el lugar. Tenemos diferentes leyes, reglamentos, pues también en ambiental tenemos algunos. Les voy a presentar dos panoramas. Uno que es aquí en México, cuál es el que tenemos, y posteriormente les daré otro para que sirva de ejemplo y vean cuáles son los reglamentos o las normas que se estipulan. Bueno, aquí ustedes me dicen, levanten la mano si conocen la Semarnat. Son poquitos, ¿no? Son poquitos. Bueno, aquí les dejo el enlace. Como dato y como conocimiento general, pueden meterse aquí a este enlace y buscar cuáles son las líneas, reglamentos, normas en cuanto a residuos. Si vemos derecho ambiental, pues ustedes tienen ya la posibilidad de conocer qué normas y reglamentos tenemos en México y cuáles son los que podemos aplicar. Bueno, aquí la normatividad, principalmente el tema de residuos, aquí les dejo el enlace, es el enlace que está directamente para ese top. Bueno, entonces veamos, para que se lo simplifiquemos, ¿qué es basura? Basura es aquello que
generamos que ya no nos funciona, que ya no tiene un uso más. O sea, hay que aprovechar todo lo que tenemos. Si ya no tiene uso, entonces se considera basura. ¿Pero por qué se considera basura? Algo muy importante, porque lo mezclamos con otros residuos. Cuando mezclamos un residuo que es orgánico con uno orgánico, entonces se considera que es una basura. ¿Por qué? Porque se puede separar, tecnológicamente se puede separar, pero es muy costoso. Tendríamos que invertir más para separar. Por eso es que es importante que no mezclemos lo orgánico con lo inorgánico. Entonces, si es esa forma, entonces ya tendremos un residuo. ¿Y para qué nos servirá eso? Muy importante. Un residuo, ahora que veamos otra imagen, vamos a ver si está separado. Si lo separamos, entonces vamos a ver que sí funciona. Si nosotros tenemos un equipo electrónico, es un residuo electrónico. Pero ¿qué pasa si decimos y generamos más, ¿no? Diario, por tiempo corto, malos jóvenes, porque ya no les sirve el celular, porque ya no tiene la aplicación X, ya no tiene el espacio suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, papá, mamá, o me compro ya un nuevo celular porque es el nuevo, es el de moda. Entonces, tenemos que asegurarnos cómo gestionar correctamente ese bien que ya no nos funciona. Las baterías, la ropa, etcétera, muchísimas cosas que tenemos y que podamos dar uso. Bueno, ahora sí que tenemos las dos definiciones. Viendo esto, bueno, lo que generamos diariamente. Lo que generamos diariamente, ahora sí, con conocimiento, residuo, el residuo que generamos diariamente, pues lo vemos constantemente en casa. ¿Quién hace aquí en casa, quién prepara la comida? Aquí ustedes, otra vez se la preparan. Perfecto, muy bien, también son poquitos. Entonces, vemos, por ejemplo, vemos una ensalada y vemos la zanahoria. Si está manchadita, ¿nos gusta así comérnoslas o le quitamos la cascarita? Se la quitamos, ¿no? Es un residuo orgánico. Entonces, es importante que lo reservemos y que pongamos un botecito para que sea residuo orgánico. ¿Quién se come la zanahoria con cáscara cuando está bonita? ¿Todos? Tiene toda la proteína. La papa tiene proteína. El pepino tiene proteína, la cáscara y lo verde y lo blanco. Pero hay gente que lo limpia, ¿sí? Entonces ahí va otro desecho orgánico. Algunos otros productos, bueno, naranja, tenemos naranja y también la cáscara, pues a veces no la tomamos. Pero ¿qué creen? Se puede hacer otra cosa. El chiste aquí es que hagamos y tengamos ideas de qué hacer. Podemos hacer perfumes, podemos hacer, bueno, no es tan necesario, pero se pueden hacer perfumes, aceites, ceras, jalea, mermelada, etcétera, antes de tirar. O bien si le vamos a desechar para compost. Por ejemplo, aquí tienen el botecito. Pero también tenemos otros desechos, otros residuos que generamos: papel, cartón, compramos galletas y viene la cajita, viene la envoltura, etcétera. Entonces separar eso, no juntarlo con orgánico, ¿sí? Aquí les pongo el RDPI y ahí va el comentario. ¿Qué hacemos con el papel de baño? Se considera un residuo biológico infeccioso porque está en contacto con fluidos corporales, ¿cierto o no? Entonces es un biológico infeccioso. No mezclarlo con todos los residuos. Los condones, los pañales, las sanitarias, etcétera, todo lo que toca de un fluido corporal es un residuo biológico infeccioso y lo tenemos en casa. Entonces, ¿qué conviene? Separarlo y ponerlo en una bolsa o en un recipiente aparte. En otros países todavía estamos así acostumbrados a Latinoamérica. En otros países, digamos Europa, que creen que ya modificaron toda su instalación hidráulica, ya no lo tiran en un bote especial, sino ya es directamente a sanitario. El papel, el fabricante tuvo la idea, el desarrollo, generó papel biodegradable. Cuando tú lo arrojas al sanitario, se
se desmorona, se degrada y va hacia unos digestores que ya son de la ciudad, y ahí todo eso se dicen digestatos. Esos digestatos se convierten, se deshidratan y son el humus que vemos en jardines. Entonces, es una cosa impresionante. Pero eso es lo que debemos de hacer nosotros. Y sí podemos, pero hay que invertir en tecnología. Bueno, aquí les presento la separación de los residuos para que ustedes tengan el conocimiento de cómo serían o cómo es lo ideal que buscamos, y se consideran como ordinarios aquellos que son valorizables. ¿Cuáles son valorizables? Todos por lo general. Si decimos electrónicos, tienen metales, tienen plásticos, tienen vidrio, es valorizable. Si decimos un envase de una botella de agua, el PET es valorizable. La tapa y la botella es valorizable todo. Metales, clips, algunas metales que son de galletas, todo esto es valorizable. Los textiles, si no nos queda la ropa, si ya cambiamos de vestuario y vamos cambiando totalmente cada rato, ¿qué hacemos nosotros? Algunas veces pues lo heredamos, lo donamos, y eso sería lo ideal, no tirar los textiles tampoco como residuo. Podemos darle otro uso. Aquí también tenemos otra valorización. El cartón se puede reutilizar nuevamente y podemos hacer otros materiales. Entonces, ¿de qué se trata lo valorizable? Es que le demos segunda o tercera oportunidad a ese residuo y lo volvemos a utilizar e introducir a otro proceso industrial, que eso se llama reciclaje. Nosotros solo separamos, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que nosotros si separamos es por fracciones, entonces nos va a permitir ver mejor o visualizar el valor económico, social y ambiental de ese residuo. Aquí tienen otros, por ejemplo, los RAE, que son los electrónicos, los aparatos electrónicos y eléctricos, los residuos de construcción y demolición, por ejemplo, las bombillas o focos, los envases de plaguicidas, a lo mejor, o que contienen algún desinfectante, algún aromatizante, también puede ser reutilizable. Los residuos, principalmente, si los vemos así, pues ya los separamos y entonces los podemos ver con un valor adicional. Por ejemplo, las baterías pueden reutilizarse de lo que están hechos, de litio. Algunas otras, el papel, cartón, decíamos, el vidrio, es uno de los importantes y principales que pueden reutilizarse varias veces y no pierden o se deforman en su composición, que esa es una parte importante. Entonces aquí tenemos los residuos como serían valorizables, y si gestionamos, aproximadamente el 77% podemos recuperar del 100, y el 23% los podemos considerar como reutilizables para otra función. ¿Qué es mejor actualmente, la actualidad? O les pongo como comparación. Si hacemos esto, vemos ahí ya separados y los vemos y pueden ser útiles para otra cosa, ¿cierto? Y aquí tenemos ejemplos: zapatos, joyería, barnices, perfumes, periódicos, botellas de cualquier otra composición. Tenemos diferentes colores, los textiles que les decía, o bien, por ejemplo, ahora los barbijos, cubrebocas que utilizamos anteriormente, también puede darse otra función. Si vamos aquí, bueno, aquí es para que vayan viendo, aquí hay mucha información, pero principalmente los dividimos los residuos entre sectores primario, secundario y terciario. Cada uno de ellos tiene diferente función. Aquí en esta tablita, bueno, ya está desglosado cómo podemos darle uso a cada uno de ellos. Los primarios son todo lo que generamos orgánicamente, las verduras, frutas, hortalizas, pescado, etcétera, son los primarios. Aquí los pueden ir viendo. Pues aquí no me voy a detener mucho en la tabla, pero es como están clasificados de una forma más adecuada.
Entonces, volviendo a nuestra ciudad, tenemos estas imágenes, pero podemos tener esto otro si los separamos. Si los separamos por fracciones, por contenido, por textura, por material, entonces podemos tener esto. Aquí les voy a pasar, bueno, es una separación de Semarnat sobre los residuos sólidos urbanos que generamos todos diariamente en casa. Para la clasificación de residuos también tenemos otros, si consideramos los que generamos en industria, en escuela, en universidad, en casa. Entonces tenemos diferentes clasificaciones. Y otros que vimos constantemente son los residuos hospitalarios, que también se consideran con fluidos corporales y RBPI, sangre, orina, restos de alguna amputación, restos de tejido, etcétera, también son residuos que deben de tener un contenido en un recipiente rojo principalmente, y son los que se disponen correctamente para incineración. De esa forma inactivas los microorganismos que ahí están contenidos, porque la descomposición es mucho más rápida, entonces puede ocasionar cierta epidemia. Los orgánicos que decía, bueno, los orgánicos podemos darle muchas funciones, otro uso, y uno de ellos es el compostaje. Nosotros podemos tener plantitas en casa, podemos tener un jardín, o podemos ver que tenemos vecinos que tienen jardines, pues podemos realizar una composta y hacer uso de ellos. Es decir, ahí va el segundo, tercer o cuarto uso. Todo esto que viene y que estoy diciendo, bueno, tiene que ver con una palabra que a lo mejor, bueno, una oración que ustedes a lo mejor ya la han escuchado, que se llama economía circular. Y esa economía circular es decir, tratar de imitar a la naturaleza, que podamos disminuir lo máximo posible de residuos y lo volvamos a retornar a la naturaleza. Pues aquí tienen ejemplo, y uno de ellos les decía las cascaritas, las cáscaras de plátano, de todo lo que tenemos, podemos hacerlo compostable. Si no quieren hacerlo en casa, aquí en WAP tenemos un proyecto de residuos orgánicos que se hace con lombricomposta. En el WAP se pueden acercar y pueden reunir sus residuos, traerlos aquí y nosotros les devolvemos la tierra ya fertilizada. Entonces, en líquido o en sólido, y pueden tener para sus plantas y crecen preciosos. Entonces también pueden hacer. Tenemos donde, pero luego no buscamos. Entonces los invito a que separemos, por lo menos que tengamos esas dos separaciones, que no juntemos los orgánicos con los inorgánicos, que eso es importantísimo. ¿Quién conoce las 3 R's? ¿Sí? ¿Qué dicen las 3 R's? Reducir, ajá, son 3, pero para que aquí esté el acordeón. Son estas 3. ¿Cuántas R's creen que hay actualmente? ¿Cuántas? ¿5? 9. Entonces, aquí las tenemos. ¿Qué quiere decir las 3 R's? Si aquí están les presento las 5 R's, y ahí tienen otros 2 más. En años así han venido y hemos tratado de, bueno, asociaciones y todo esto, organizaciones en esta área del ambiente, pues a ir retomando ciertas acciones para mejorar. Entonces empezamos con las 3 R's. Sí saben, a ver quién me dice la fecha del informe Brundtland. Tienen derecho ambiental, ¿no? Hay un poquito. Bueno, el informe Brundtland aproximadamente es donde empieza el desarrollo sostenible. Esa palabra que surge cuando hay un convenio entre diferentes países y surgió el informe Brundtland por una investigadora y empieza la palabra de sostenibilidad. Bueno, aquí les presento las 9 R's. Las 9 R's las tenemos nosotros y ahí tenemos unas herramientas que tienen información. Y nosotros en EUS, o Ecología Urbana y Sostenibilidad, tenemos una consigna de llevar a escuelas, llevamos a las escuelas, a diferentes escuelas,
campañas para que enseñemos a los chicos de la primaria a separar. Cómo separar, cómo hacerlo adecuadamente. Me voy a ir más rápido. Te puedo pasar aquí el video que tenía presentado para que nos demos cuenta de lo que voy a hablar. Tenemos, en Europa, cómo está la separación. Aquí ya lo tienen, pero aquí es la GenCat, por ejemplo, la de la Generalitat de Cataluña, donde tienen ciertos comportamientos desde la primaria. Está esa acción: separa, no reúna los residuos y utilízalos. Hay ecoparques realmente industrializados, pero aquí sí vemos pues esta separación es interesante. Y es muy interesante porque vemos esto en las calles. No vemos los montones que tenemos nosotros, sino que tenemos ya una separación. Si lo tuviéramos nosotros, a lo mejor también lo haríamos. Sería importante que lo hiciéramos. Entonces estamos esperando con el ayuntamiento que podamos hacerlo, que podamos separar por lo menos 2 o 3, porque tenemos los contenedores, pero no lo hacemos correctamente. Entonces aquí tenemos 7 separaciones, donde hay textiles, plásticos o envases ligeros, los residuos orgánicos, el aceite, el papel, el vidrio, y todos ellos hacen acciones. Están comprometidísimos con los ODS. Nosotros estamos parcialmente comprometidos. Entonces, eso se necesita. Hay soluciones y las hay, pero hay que invertir, sobre todo el gobierno, que ya no invierta tanto en... Ahorita tenemos una problemática muy grande con los rellenos sanitarios, que no son rellenos sanitarios, son lugares donde se desechan los residuos, pero que no se consideran nada sanitario. Lo que hacen ahí es compactar únicamente toda la mezcla que tenemos, y si vemos en la calle una bolsa negra, ¿qué creen que pasa ahí dentro? Negra, el negro que hace, el color negro que hace, rechaza o absorbe el calor. Si nosotros pasamos y tocamos una bolsa de esas, van a ver que está caliente. ¿Por qué? Porque se generan ahí dentro infinidad de reacciones, porque metemos infinidad de cosas en esa bolsa. Si lo separamos, ya no tendríamos todas esas reacciones dentro. Esas reacciones que tenemos, pues se generan gases, esos gases van a la atmósfera y nos contaminamos todos. Pero si no lo sabemos, pues lo seguimos haciendo. Entonces sí es una parte importante. Tenemos que tener acciones para el clima, y un objetivo importante es el 13 para estas acciones. Aquí, en esta dirección, hay electrónica, si la quieren copiar, fotografiar, ahí pueden ver el ecoparque. En el ecoparque, vamos a ver aquí, si lo vemos, un ecoparque como es, nos impresiona, pero sí es cierto y sí se puede. Sí se puede, no digamos que no es posible hacerlo, pero tenemos, por ejemplo, aquí en esta dirección, ahí la pueden explorar, y aquí tenemos las acciones que se hacen, principalmente, esto es lo que hacen: separan, fraccionan esos residuos, ya tienen una composición adecuada. ¿Qué es lo que tendría que hacer nuestro relleno sanitario que tenemos aquí? Pero no invierten, sino solamente cubren con tierra todos los desechos que tenemos. Entonces, si nosotros pusieron aquí en Puebla una separadora, pues ya adquirieron cierta parte del proceso, pero no hacen lo siguiente. Si llegara separado, pues tendríamos otras acciones. Entonces, aquí vean todos los datos, también algo que decir. Nuestra Secretaría Semarnat no tenemos datos que el cliente o que el usuario pueda consultar el día de hoy. Aquí, si nosotros lo hacemos y consultamos, tenemos al día de hoy o al día de ayer cuánto estamos generando, cómo se fue, hacia dónde, hacia qué ecoparque se fue, si de los residuos orgánicos, si de los plásticos, etcétera, hacia dónde se fue, cuál es la vía, cuál es la salida y cuánto se generó en otro producto. Aquí nos falta todavía mucho, pero si no hacemos nosotros desde casa el esfuerzo, pues no sirve.
Entonces aquí pueden decir las toneladas, lo que se generó y todo lo que tenemos o que genera diariamente. Si hay muchos países, pero a nosotros todavía nos falta mucho por hacer, hay que hacerlo, hay que hacerlo lo que hay que hacer. Continuando, pues aquí tenemos la contraparte del vidrio y el PET para decir mejor, algunos para conservar los alimentos, es mejor que el otro. El PET es muy bueno, es muy importante, pero ¿qué hace el PET si lo dejamos en el sol? Nuestra botellita de agua. No sucederá nada. Sí, porque hay intercambio de calor, hay generación de reacciones y entonces no dejen su botellita en el sol. Sí, porque ahí hay muchos componentes. Pero miren, es muy importante que el PET lo podemos utilizar para muchas cosas. Nosotros si hacemos la economía circular, si lo generamos y si ven y siguen las flechas y lo hacemos correctamente, podemos generar otro producto. Podemos tener sábanas, colchas, un osito de peluche a partir de esos componentes y no lo vemos así. Si lo vemos mezclado, pues si lo separamos, pues veríamos que sí tendríamos esto. Espero a ver si se ve este. Y algo es el consumo responsable. El consumo responsable de qué es lo que vamos a comprar. Vamos al súper ciertos días de la semana y nos preocupamos por ver qué dice la etiqueta. ¿Sí? Porque algunos dicen si lo podemos consumir o no, si tenemos algún problema de salud, si lo podemos consumir o no. Bueno, fijémonos en la cuestión nutricional, pero también en la cuestión de qué está compuesto nuestro envase, en dónde está contenido el alimento. Por ejemplo, Bimbo ya ha hecho acciones de los plásticos y ya son retornables, algunos de ellos pueden reutilizarse, algunas envasadoras también se puede utilizar. Ecose, ¿han oído de Ecose? También, ¿no? Es una filial de la Coca-Cola donde reciclan el PET de la Coca-Cola y es importante porque generamos muchísima calidad. Entonces, se recomienda que tengamos un consumo responsable. Nosotros de PET podemos generar otro producto u otros productos. Aquí podemos, si lo generamos aquí, si lo ponemos adecuadamente, la industria lo transforma, puede hacerse pellets, que son pequeñitos trozos, podemos reutilizarlo, podemos tejerlo, podemos tener el hilo y hacer o confeccionar otro producto. Ya hay algunas empresas, si han comprado de M&M, si lo han visto, ahí tiene es una empresa europea donde trata de recircular esos materiales, esos textiles y hacer otro producto. Bueno, para concluir, les presentaré los proyectos que estamos generando con los alumnos de servicio social, práctica profesional y quien se quiera adicionar a este grupo, pues tenemos a los generadores y como todo, pues entonces empezamos a ver los principales personas que contribuyen increíblemente al desarrollo para este tipo de sacar los residuos y ya no vayan al relleno sanitario, que son los pepenadores que conocemos normalmente, que ahora son recolectores urbanos, así nosotros los bautizamos porque no se oiga mal y ellos hacen una función, ¿no? Sí, peyorativo, entonces es mejor un recolector urbano y ellos hacen una función, tienen su estatus de vida es recolectarlos y llevarlos a vender al mejor postor en los centros de acopio, pero también nosotros lo podemos hacer como contribuyendo. Hay un programa de puerta a puerta que ya se empieza a hacer aquí y que pasan por todas las colonias, entonces pues démosles a ellos estos residuos que nosotros ya no los queremos, pero ellos les funciona muy bien para su subsistencia y contribuyen a que ellos no vayan al relleno sanitario. Este es uno de los proyectos. Otro de los proyectos es ocupar la economía circular con los productos o los residuos que se generan. Aquí con los residuos que generamos del agave
Si conocen el agave, ahorita está súper valorizado, pero el agave, ¿no? El producto, el mezcal, aquí en Puebla. Pero ¿qué hacen con sus residuos? Generalmente se producen 3. Entonces, aprovechamos estos residuos para generar papel, un cartón, un tapón para las bebidas y también un bioinsecticida. Están en generación, están con las tesis de licenciatura y maestría, pero están haciendo el uso de él. Es un residuo. Otro, están haciendo un balance energético de los huertos urbanos que ya hay, y de aquí del huerto o del jardín botánico. Otro es con chicos aquí es de comercio internacional, déjenme decirles que trabajo con 10 licenciaturas de diferentes áreas, me falta uno de derecho, a quien se apunta. Entonces, ¿qué hacemos aquí con los de comercio internacional? Están haciendo la valorización de los residuos que generamos en Puebla y en Oaxaca. Con esos 2 programas y viendo cómo se puede mejorar la recolección y también el valor comercial que se le da a cada uno. Esto viendo en los centros de acopio. Aquí estamos iniciando uno con los mandamientos sostenibles para la ciudad de Puebla, cómo tener una mejor calidad de vida que sea sostenible o sustentable de acuerdo al comportamiento de los pobladores. ¿Cuántos sí separan sus residuos, cuántos no? ¿Cuántos hacen compra con conciencia? Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Nuestro grupo, que es el de Ecología Urbana y Sostenibilidad, pues tenemos estas 3 líneas de investigación. Este es nuestro objetivo y tratamos que pues llevar a todos lados este tipo de pláticas, este tipo de iniciativas y que puedan conjuntarse más. Y todos somos ciudadanos, todos hacemos uso de muchos recursos y pues lo mejor es que no generemos más residuos contaminantes. Pues aquí les dejo los datos y pues espero haber dejado una semillita en ustedes, que hagamos una separación. Aquí en WAP tenemos muchos proyectos, pueden acudir al instituto para que les digamos dónde se encuentran y podamos hacer uso de ellos. Pues muchas gracias. Gracias, doctora, por su exposición. Y vamos a pasar a una ronda de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta, chicos? Que sí, fuerte. Rafa. Buenas tardes, gracias, doctora. Gracias por su exposición, doctora, y creo que es muy valioso la participación en este caso, de otras facultades o de otras áreas de la UAP para que nosotros como alumnos sepamos que hay cuestiones que la universidad está llevando a cabo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Sabe usted si el Ecopark de Barcelona que vi que decía Ecopark S.A., es del gobierno o es de iniciativa privada? Es iniciativa privada, junto con el gobierno, tienen una proporción, no recuerdo qué porcentaje, pero no es el único, son varios. Entonces la iniciativa privada ha puesto, pero también el gobierno, porque complementan. Lo curioso es que lo que llama la atención es que no solamente es una iniciativa, sino que es el gobierno, la ciudadanía, las organizaciones civiles. Es un grupo que apoyan este tipo de acciones y la iniciativa privada pone el capital. Sí, porque y yo veía mucho que quienes están participando también en el proyecto que usted presentó es iniciativa privada. Entonces, yo lo hago a manera de reflexión porque muchas veces creemos que la iniciativa privada es mala y genera contaminación, pero o sea, hay que también tomar en cuenta que gracias a la iniciativa privada y su participación se están generando estos proyectos. Entonces era como yo una duda que tenía, que me llamó la atención, y ojalá el gobierno, o más bien el Estado, más que el gobierno, el Estado, pudiera participar también activamente de estos elementos y no solamente crear legislación, ¿no? En este caso. Era como mi reflexión y mi pregunta. Gracias, doctor. Sí, es importante decir eso, ¿no? Que no es un problema solamente de unos, sino que todos debemos de participar. Y la iniciativa privada pues son los que ponen la industria. Y algo que les quiero comentar, bueno, desde que sale el producto, por ejemplo, yo voy a fabricar champús
Entonces, el champú debe de ser de un producto que sea orgánico, por ejemplo, con un porcentaje, pues también debe de tener cierto químico, pero va más hacia lo orgánico. La botella es de un plástico que ya fue reciclado o reutilizado, y el industrial ya los pone de un color para que puedan reutilizarse. La etiqueta igual del papel que fue reutilizado o reciclado. Entonces, es una iniciativa y eso te permite que ya no extraigas más materia prima, sino reutilices lo que ya tienes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Agatha. Bueno. Sí, claro que sí. Miren, yo tengo 4 programas de servicio social, porque hacemos también, soy subdirectora editorial de una revista de divulgación científica y tenemos 2 proyectos para esa área, pero para el área ambiental tenemos otros 2 proyectos para prácticas profesionales, tesis, de licenciatura, de maestría, y entonces ahí pueden inscribirse y voluntariamente también. Nosotros hacemos campañas para la primaria, por ejemplo, secundaria, que nos invitan. Entonces, bienvenidas las manos que gusten participar, involucrarse. Hemos formado un grupo muy interesante porque tengo licenciaturas en los proyectos. Han acudido del área económico-administrativa, del área social, del área científica y tecnológica y de artes. Artes digitales nos ha apoyado impresionantemente. Les compartiré posteriormente el canal donde tenemos el DRD y ahí se proyectan todas las acciones que hacemos, y los chicos que pasaron anteriormente en las tesis han ganado el premios de proyectos sustentables, tercer lugar en premios sostenibles. Les dieron, aportaron dinero también, les dieron un premio económico, pero no se lo gastaron, sino pusieron ese dinero para incubar el proyecto. Ahora ya están incubándolo aquí en UAP, y uno de ellos es el del agave y el otro es tela sostenible a partir de hoja de maíz. Y están en ENAC. Y sí, quien quiera participar, adelante. Pues, en su opinión, ¿cuáles serían los principales desafíos, pues, digamos, como legales, que limitan el poder ayudar? O sea, no sé si hay alguna limitación, pues, en contra del activismo ambiental. Entonces, pues, es necesario saber. No, creo que si todos aportamos, sobre todo el aspecto legal es muy importante. Déjenme decirle que en el aspecto legal las normas que tenemos actualmente en México todavía falta mucho por revisarlas, hay huecos ambientales que debemos de cubrir, pero nosotros en la parte ambiental, y si congeniamos con una parte legal, pues creo que sería un aporte impresionante, porque ahora sí normaríamos sobre lo que se hace necesario normar, no solamente normar, como decía un doctor en economía y en política, decía no queremos normar sobre las rodillas, sino sobre las acciones que estamos haciendo y que podamos legalizar y normalizar reglamentos, leyes, todo sobre las acciones que podemos nosotros mejorar el ambiente. Y eso de ser impulsores, pues creo que es importante. Hay unas cosas que también se dan de las manos, por ejemplo, Greenpeace, si han escuchado de Greenpeace. Hay acciones que toman y que son muy loables, muy buenas, pero hay otras que también deben tener ciertas modificaciones entre ellas, ¿no? Pero sí es importante las acciones que han hecho. Hay otros, por ejemplo, organizaciones civiles que también sobre la acción ambiental han hecho y han hecho muchísimo.
siguiendo en el ámbito jurídico, ¿cuáles son las leyes o normas jurídicas que son, bueno, legisladas y que están en vigor como en el ámbito de la protección ambiental en nuestra área? Es como una pregunta más que nada en el ámbito jurídico. Sí, hay en el ámbito jurídico hay, déjenme decirles que las normas que están actualmente en la ley JEPA, ¿la conocen? La ley JEPA, pues lo hicieron los abogados. Lo hicieron los abogados, pero falta el apoyo también ambiental. Entonces, creo que debemos hacer una revisión, porque está la ley JEPA, hay normas, hay muchas normas en la página que les puse de Semarnat, hay muchas normas, pero habría que revisarlas para que estén actuales a lo que estamos viviendo en este momento y podamos reformarlas. Legalmente, pues ustedes pueden decir muchísimo. Si me permiten, el tema de legislación, bueno, nuestro ámbito ha transitado por muchas complejidades. Desde luego que probablemente la mayoría de los estudiantes de derecho sabemos que el derecho comparado ha servido como base para la construcción de muchas normas. Y también se dice en lo normativo que hay que tropicalizar, es decir, ajustar la normativa a lo que pasa en cada lugar. O sea, no son unas condiciones de España o de Barcelona a las que hay en Madrid o las que hay en Puebla. Entonces, ese proceso es complejo y creo que es lo que la doctora apuntaba. Se está trabajando, pero siempre hay algo que hacer. A nosotros se nos enseñaba que el derecho no debe ser un obstáculo al cambio. Lo decía el periodista argentino Novoa Monreal. Efectivamente, la evolución del derecho es uno de los temas que nos ocupa a nosotros los juristas, pero que está vinculado con todos. La tarea ambiental no solo de juristas, no solo de ambientalistas, no solo de ingenieros, es de todos, porque al final impacta a todos. Es un tema de todos y para todos, el beneficio o el perjuicio. Sí, lo que yo considero es que el actual estado de la norma sí da pauta para poder hacer este tipo de acciones que ya nos comenta la doctora, ¿no? O más. Por supuesto que la norma siempre puede ser mejorada, ¿no? Eso sí. Incluso siempre vamos a un paso atrás de ese mejoramiento. Primero se presenta el hecho y después nosotros vamos, ¿no? Tratando de actuar sobre el hecho. Pero todo esto depende justamente desde la perspectiva de qué es lo que entendemos por derecho. O sea, ahí tenemos un autor como Serporras que nos diría que el derecho es un fenómeno social. Es decir, no solamente la norma jurídica, lo que está escrito, sino lo que está pasando realmente, lo que nos comenta la doctora Beatriz, el hecho y el apartado axiológico, que esto es sumamente importante, ¿no? O sea, la perspectiva desde la cual nosotros estamos ejecutando la norma o pensando en la realización de una norma. No es lo mismo pensar desde la perspectiva del desarrollo sustentable a desde una perspectiva utilitarista, ¿no? Entonces, todo esto es justamente un ejercicio que debemos de realizar nosotros como abogados. Y por eso esta invitación, ¿no? a estos ponentes tan importantes como la doctora, porque lo que ellos nos transmiten es lo que está realmente sucediendo. Y entonces nosotros nos permite poner en tela de juicio, ¿no? El actual estado del derecho, que es lo que, desde la perspectiva de la norma, que les digo es un apartado muy pequeño, contando que tenemos a los hechos y contando desde qué perspectiva estamos nosotros actuando. Y justamente lo que tiene la facultad y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es que tenemos un pensamiento crítico, ¿no? Creo yo. Y entonces valorizar y tener en cuenta otros puntos de vista, pues nos permite también a nosotros ampliar nuestro espectro jurídico. Bueno, los proyectos que se realizan cuentan con apoyo económico de la universidad, del gobierno, o se mantienen más que nada de los premios que han ganado, como usted lo comenta, o hay alguna manera en la que se presenten al gobierno, porque al final al gobierno del estado, porque al final es algo que va a beneficiar a todos, no solo a un sector, sino a todos. Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿cómo es que salen a flote los proyectos? Bueno, entramos a convocatorias, que es lo principal. Tenemos una convocatoria y nosotros entendemos el proyecto caminado un poco. Entonces, de ahí mismo, pues es donde tenemos recursos en convocatorias, tenemos proyectos de bien, de agua. Entonces, es básicamente lo que tenemos en este momento. Vamos a escalar al gobierno, pero ustedes saben que no es tan fácil
porque el gobierno ya tiene sus instrucciones, ya tiene sus normas, ya tiene sus presupuestos, ya hicieron su planeación. Entonces, sí es importante que se llegue a los pasos de la sostenibilidad, que entre en ello y participe la ciudadanía, el gobierno, la instancia privada y sobre todo pues la población, ¿no? Porque si no hacemos entre todos esto, no caminamos correctamente.